su manera y en su ámbito, Luis Puenzo y Luis Brandoni honraron la profesión que eligieron luchando por mejorar las condiciones de trabajo y la situación de sus colegas. Dieron la cara en distintos espacios, así en el Congreso Nacional como en DAC o en la Asociación Argentina de Actores, instituciones que presidieron. También dejaron su huella en entidades y colectivos defendiendo los valores democráticos, la diversidad cultural, la importancia de la cultura, y en ese sentido reafirmamos nosotros nuestro compromiso con esos aspectos y por una sociedad libre, justa y soberana. Hoy comenzamos esta emisión de GPS Audiovisual Radio de una manera diferente y especial, dedicándole el programa al recuerdo de ambos y a la importancia que tuvieron y seguirán teniendo dentro del cine argentino. Bienvenidos a esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Esta es la 7ª temporada de GPS Audiovisual Radio aquí en Radio Trend Topic y hoy la comenzamos también de una manera especial, con la presencia en estudios de dos realizadores. Me refiero a Juan Villegas y Mariana Eriginovich, que en esta edición del Bafisi están presentando dos películas, dos documentales. Uno que hicieron juntos, J. Urondo, un cocinero impertinente, y Villegas, en solitario, No matar. Gracias por estar aquí con nosotros, muy bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, J. Urondo había tenido su premier mundial en la sección culinaria y cinema del Festival de San Sebastián, ¿no? Donde nosotros tuvimos la oportunidad de estar acompañándolos. Esto fue en septiembre último. Ahora, con esta premier americana, ¿descubrieron algo más que no habían percibido en esa otra presentación? ¿Qué pasó al presentar aquí el documental? Es muy distinto, ¿no? En el propio país. La recepción del público, la devolución del público argentino, no porque conozcan necesariamente el restaurante, en algunos casos sí, también fue muy especial. También hoy en la proyección, por ejemplo, gente que es cercana a Javier y que conoce el restaurante y lo conocen a él, nos decían, bueno, captaron muy bien al personaje, al espacio, al Urondo Bar, y está muy bueno, porque lo captaron muy bien y a la vez nos hicieron ver cosas que no son tan obvias cuando uno está incluso cerca de él. Pero también en gente que no es que no conoce el lugar o no conoce a Javier, para el público argentino me parece que capta otras particularidades, detalles que el público de afuera no. Puede ser que capta un tiempo, ¿no? Un tiempo de un lugar, una atmósfera, un barrio. Empieza como a reconocer ciertas cosas que tienen que ver con ese lugar. Y la gente de afuera se lo pierde, pues no lo conoce, pero bueno, es una manera de conocerlo también. ¿Qué desafíos tiene hacer un documental en una locación única o en un ambiente cerrado? ¿Qué les planteó como desafío? Bueno, muchísimo, está buena la pregunta, porque es cierto que sale 2 veces, pero son como salidas esporádicas y vuelve, ¿no? Es que muy claramente el espacio y el personaje están unidos así muy fuertemente, ¿no? Y Javier hoy es ese bar. Él encontró un lugar en el mundo ahí y la película tenía que transcurrir sobre todo en ese espacio, ¿no? Y un desafío desde lo puramente cinematográfico era encontrar al mismo tiempo que poder contar la rutina, pues nos interesaba contar la rutina, porque un restaurante tiene una rutina, hay cosas que se repiten todos los días, eso está narrado, por ejemplo, en las aperturas y cierres de las persianas, que además son
muy particulares en la película, artesanales, subidas y bajadas de persianas pesadas y grandes. Eso va contando la rutina, pero también es encontrar la diversidad en la rutina, ¿no? Encontrar cada día que haya algo nuevo. Eso es un poco lo que nos desafiamos. En un mismo lugar, que es el mismo espacio, encontrar encuadres nuevos, formas de ver el espacio y las acciones distintas, y al mismo tiempo estar contando la rutina. No sé si querés agregar algo más. Es un reto contar una rutina y una repetición y un tempo que no es el rush de los 3 segundos por imagen que te plantea el documental mainstream de plataforma. De hecho, pensamos en la película de Wenders en ese momento, hasta Claro. lo habíamos visto en esa época, aunque es un documental, la última película de Wenders, que Claro. está centrada en un personaje que Sí. tiene una rutina. ¿Cómo me sale el nombre ahora? Perfect Days. Perfect Days. Y que está muy bien contado, ¿no? Porque todos los días hace lo mismo, pero al mismo tiempo siempre hay algún detalle que lo cuenta distinto, y hasta que en un momento pasa algo no importante. Y fue una referencia, aunque no es exactamente la Claro, misma pero- estética, pero una referencia narrativa de cómo narrar ese espacio y el tiempo también. Cómo narrar la repetición sin caer en el aburrimiento, ¿no? Ujú. Claro, Ujú. descubriendo esos nuevos matices, que seguramente Javier los tiene también, ¿no? Totalmente. Aunque haga todos los días lo mismo, hay algo que... Nunca lo hace igual. No, Claro. porque además él defiende esa idea de que no hay igual, no hay un pedazo de carne igual a otro, no hay un trozo de pescado igual a otro. Entonces esa idea de la cocina en serie que tiene que ser exactamente igual a sí misma, él está en contra ideológicamente de eso. Nosotros también estamos en contra de que el cine sea también construido en serie y que cada película Ajá. tiene su particularidad, cada plano tiene su particularidad. No tienen que ser una imitación ni ser el resultado de algo serializado. Estamos en contra de esa idea, y en ese sentido sentíamos una afinidad muy fuerte con lo que veíamos de él. Pensé en la cocina. Que lo descubrieron, además, supongo que yendo a verlo previamente, ¿no? Observándolo, sí. Ujú. Observándolo mucho. Ujú. Sí, Pero mucho en rodaje, ¿eh? Nosotros en la previa lo que hicimos bastante fue ir a charlar con él después de que terminaba de trabajar o durante también a veces. Hoy íbamos a comer y lo mirábamos. Sí, porque nos fascina. Entonces íbamos y mirábamos y observábamos y la gente y cómo se maneja y qué hace y en realidad es como magia. Ajá. Claro, tiene algo de alquimia Sí, también, sí. ¿no? La cocina. Sí. Bueno, en aquella charla que tuvimos en San Sebastián, ustedes se refirieron a otra serie de proyectos vinculados a la gastronomía, ¿no? ¿Eso sigue en pie? ¿En qué instancia está? Está bien, tienen todavía el estreno de J. Urondo por delante, pero... Estuvimos avanzando. No sé si Ujú. querés contar algo. Si quieres contarlo vos. No, bueno, Mariana presentó una convocatoria de la ciudad el año pasado, que se llama Desarrollo Audiovisual, que Ujú. era... Creo que Impulso se llama. No, creo que era Desarrollo Audiovisual, del Ministerio de Desarrollo de la ciudad. Claro, las convocatorias para Sí, desarrollo de proyectos. y era una convocatoria para desarrollo de proyecto, y ganó como desarrollo de serie con un proyecto que pensó Mariana. Sí, el que hablamos con Julia. Que se llama en principio Paladar Buenos Aires, que es encontrar espacios y personas que crean de una forma particular, original, creativa, en Buenos Aires, y que desarrollan distintos espacios, y estamos desarrollando juntos esto. Es una idea que nació de Mariana. Es una serie. Sí, por ahora está en Ajá. una serie en etapa de desarrollo. Y ganamos Ujú. eso, ganó Mariana Ujú. con ese proyecto, y También lo estamos lo desarrollando. presentamos al Inca, ¿no? A series. A una convocatoria de desarrollo de series de Inca, Sí. a mecenazgo, está avanzando, y estamos ya hablando con mucha gente que se va sumando y se va entusiasmando. Ujú. Creemos que hay todavía poco
contenido y producciones audiovisuales vinculadas a la gastronomía en Argentina. Y es algo que está en auge, me parece, el mundo de la Ujú, gastronomía. ujú. O sea que es un buen Bueno, momento. el desarrollo de la gastronomía en principio sí, ¿no es cierto? Y los contenidos vinculados a la gastronomía es cierto, aquí no son tan frecuentes. Ujú. Este, ¿a ustedes por qué les interesa particularmente? Em, Precisamente por eso, me porque gusta, me no hay gusta, tanto. no, a mí me llama la atención desde la fascinación del ver hacer de cero algo que después a veces es muy visual y Ujú. lindo y además delicioso, a veces es solo lindo y a veces es delicioso y por ahí no tan lindo. Ujú, Pero ver algo desde la nada hasta que se hace eh, con toda una cuestión social que viene detrás, porque la producción de esa materia prima es pueblos, personas, es sí. Cultura. Sí. cultura. O sea, la comida no es solo comer rico, es un montón de Sí. familias detrás, un montón de tradición detrás, cómo se hacen las cosas, cómo se cosecha, de dónde se sacan, si se compran acá, si se compran en otro país. O sea, hay un crisol para Claro, están ahondar involucrados un Ujú, montón de que a cuestiones. mí me parece muy interesante, pero muy ujú, interesante. ujú. Ahora, en el caso de J. Urondo, bueno, ustedes tienen un personaje Mm. que es delicioso, ¿no? Siguiendo La metáfora. con la metáfora, con la temática. Pero digo, y en este avanzar sobre otros proyectos vinculados a la gastronomía, necesariamente tiene que haber un personaje Para mí sí. centrado en el No, que centrar la historia. no, tiene que haber, no sé si tan personaje como Javier, porque la serie está planteada con un interlocutor que, o sea, no solo el personaje como en el caso de Javier, que ni siquiera nosotros estábamos ahí, sino estábamos detrás. En la serie se plantea que haya un entrevistador, un interlocutor que sepa mucho de gastronomía, que le interese mucho y que vaya como armando. Pero si no hay una persona deliciosa, Ujú, no hay historia. mm, Claro. Bueno, mientras tanto siguen recorriendo lugares de Buenos Aires, sí, Sí. supongo, sí. probando platos, ¿no es cierto? Sí, y conociendo personas deliciosas. Ujú, ujú. Bueno, Bueno, acá muy cerca hay una fábrica de chocolate medio escondida, acá en Villa Sí, Crespo, que es increíble, que está en la serie. te va a parecer. ajá. Después Este, les pasamos el dato. Bueno, bárbaro, allí iremos entonces. Bueno, junto a J. Urondo se estrenó otro documental que recupera la tradición del documental político, en este caso realizado solamente por Juan, ¿no? No matar. Es un ensayo de memoria crítica sobre la violencia de los años 70, la violencia armada, ¿no? En Argentina. ¿Cuál fue tu motivación para decidirte a encarar este tema y en este ujú. documental? Eh, yo sentí que, primero es un tema que me apasiona en general la historia argentina, y creo que sobre todo la historia del siglo XX. Me gustó siempre leer sobre historia argentina, investigar, ver documentales. eh, y la década del 70 es una década muy rica y que nos sigue obsesionando y nos sigue interesando. Hay mucha gente a veces se pregunta por qué se vuelve a los 70. Bueno, creo que se vuelve porque Mm, eh, es una década que nos marcó, me parece, mucho a todos, incluso a los que todavía éramos muy chicos en esa época, que dejó marcas en muchas generaciones, y que creo que todavía, si seguimos hablando y se sigue generando debates y discusiones, es porque todavía hay cosas que hay que seguir hablando, ¿no? Por eso en ujú, la película termina con esa canción que habla Sumapaz canta eso de tengo rabia al silencio, como el silencio a veces puede ser algo que nos detiene, que no nos permite
construir y seguir recordando para entender qué pasó y recordar el dolor y tragedias para que no vuelvan a suceder. Ujú. Y yo sentía que en esa memoria, sobre todo en el cine, la violencia armada no se había contado tanto. Había una incomodidad en narrar esos temas. Y dije, bueno, yo quiero, este, soy un director de cine, me interesa ese tema y me desafía a hacer una película sobre algo que no se contó tanto, ¿no? Ujú. Sobre todo en el cine. Ujú. Y, y elegí un foco, un punto que no es exhaustivo. Eh, yo entiendo ¿En qué sentido? porque tal vez la película no abarca todas las voces, todos los puntos de vista, porque eso sería Ujú. infinito. Por eso yo siempre, cuando se habla de contar la historia completa o la memoria completa, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa idea, porque nunca se va a completar. No se trata de contar una parte de la historia para contraponer otra. Yo no estoy sumando, no estoy contraponiendo. Ujú. Yo quiero Ujú. sumar memoria, puntos de vista, miradas, e invitar a que se sigan ofreciendo otras. Ujú. Por eso me parece interesante lo que planteas vos, de que la película se inscribe en una tradición en Argentina que es rica en cuanto al documental político. Sí, Eh, muy poco transitado en los últimos años, por puede ser otra que haya parte, sido un ¿no? poco abandonado, sí. Digo, después de la tradición que tuvimos, Es cierto. Y a mí me interesaría, no solo sobre el pasado, también que haya documentales políticos sobre el presente. Sería Ujú. interesante, ¿no? Yo Ujú. creo que el cine siempre tiene una posibilidad de ofrecer una verdad que es distinta a la de. Yo entiendo que hoy la producción audiovisual puede abarcar distintas formas eh, de comunicar, pero creo que el cine tiene una fuerza y una posibilidad de ofrecer una verdad más compleja, esa es como mi convicción, Ujú. sobre el presente, sobre el pasado, y siempre que uno hace una película sobre el pasado, también está haciendo una película sobre el presente de alguna manera. Ujú. Eh, y está bueno lo que dijiste vos al principio, para el recuerdo de Brandoni y Puenzo, que más allá de ser dos personas que tienen una trayectoria y muy importante, muy destacada en el cine argentino, son dos personas que están vinculadas fuertemente por por su actividad y por su hacer y por sus convicciones en la democracia, más allá Sí, de sí, de que cuestiones tuvieran partidarias. puntos de vista totalmente Exacto. distintos, ¿eh? Y en ese sentido, sí me interesa enmarcarme en esa tradición. Para mí es una película que busca la mía volver a insistir en el valor de la democracia, del diálogo, del disenso, pero también del consenso entre personas que piensan diferente, en que la violencia no es el camino, nunca va a ser el camino. Ujú. Eh, Ujú. Bueno, No Matar, entre otras cosas, el documental que estás presentando ahora en el Bafisi, privilegia la palabra Sí, en un tiempo donde la palabra no es muy sí. favorecida, ¿no? Bueno, de hecho, sí, perdón. Por sobre la narrativa cinematográfica. Sí, pero hay narrativa, porque los personajes cuentan muchas historias. Hay una historia larga, hay una cronología, la película intenta Sí, contar, sí. intenta no, busca una cronología de la historia del país y hay historias muy potentes, más creo yo, que cuenta cada uno, porque todos hablan, no son gente que cuenta en tercera persona lo que estudiaron o lo leyeron, Sí, sino cuentan su propia historia. sí. Eh, pero sí estoy de acuerdo en darle un valor a la palabra. Para mí es muy rico eso, muy estimulante. A mí me apasiona. Yo soy, por ejemplo, fanático de las entrevistas, del Ujú, ujú. género de entrevista televisiva, radio también, ¿no? Pero Ah, aunque no bueno. tenga imagen. Sí. Desde chico era un Ujú. apasionado, no sé, de los programas de Hugo Guerrero Martínez, Sí, el claro. programa ese español a fondo con esas Sí. entrevistas.
es algo que me apasiona, ver gente contando sus historias, narrando. Me parece, siempre sentí no sé, una gran pasión y podía quedar horas mirando eso. Tal vez algo de eso me quedó dando vueltas por ahí. Bueno, en el caso de No Matar es una elección, Ujú. porque de hecho vos prácticamente desapareciste del relato. Sí, Por ahí se escucha una voz o alguno de los entrevistados dice Juan tal cosa, sí. pero digo, esa fue una decisión de entrada también. Sí, las dos cosas, incluso dejar como pequeños huellas y que cada tanto me nombren, fue también una Ujú, decisión de, bueno, cada tanto que el espectador se acuerde, está Juan, el director, ujú, ahí ujú, detrás de cámara, que los personajes miren casi al eje de cámara frontalmente, es una forma también de marcar que el que está escuchando, el que está preguntando, el que está interesado con lo que dicen esos personajes, también es un punto de vista que es el mío, el del director que está ahí atrás. Eh, n- eh, pero sí, me interesaba ponerme a un costado en ese sentido. Obviamente yo intervengo, básicamente mi intervención es a través del montaje, sí. de los fragmentos que selecciono y de cómo los intercalo, siempre respetando lo que dice cada uno, nunca tergiversando lo que dicen, Ujú. nunca haciendo ningún tipo de manipulación de lo que dicen, pero sí poniéndolos en un contexto en relación a las otras voces y Ujú. sumando sentidos y creando sentidos en esa suma de relatos. ¿Y cuánto tiempo te llevó la edición Son largas entrevistas, por otra Ujú. parte, se nota que son Sí. largas entrevistas, no solo por la duración de la película, sino por cómo se desarrolla, cómo se van encadenando, ¿no? Pero ¿cómo fue ese trabajo Ah. de montaje? Fue un tiempo largo, pero no continuado. Yo trabajaba mucho tiempo solo, escuchando las entrevistas y marcando. Primero hice eso, ¿no? Marcando con Tycode eh, eh, exactamente de qué hablaban en cada fragmento, haciendo una cosa de planilla como Ujú, muy exhaustiva en cada momento de qué hablan, iba haciendo como otra columna en la que ponía como temas en los que se hablaban, sí. incluso a qué época se referían. Entonces fui armando una especie de planilla que me inventé yo de todos los entrevistados eh, y con eso pude ir armando un orden. Eh, Después, cuando se suma el montajista, que hizo un trabajo también muy bueno, que es Miguel de Subiría, que tiene una película como director en el festival, Ujú, que también se estrena pronto, es montajista y también director. Él iba, a partir de esa primera selección y primer orden que yo hacía, él iba como afinándolo, iba proponiéndome algunos cambios y sobre todo en encontrar el ritmo y el lugar justo del corte. Yo estoy muy contento sobre todo ujú, con eso, con el trabajo de ujú. montaje, que no es un montaje que se evidencia espectacularmente, pero yo sé que requirió mucho trabajo y mucha elaboración Sí. para que fluya, ¿no? Porque Ujú, yo lo decía el otro sí. día en una de las proyecciones, cuando uno puede recurrir a archivos, es un poco más fácil recortar las Sí, frases y sí, acomodarlas pero para poder editar y que fluya más fácilmente el relato. Pero tenía que pasar de un personaje al otro sin intervenir a un archivo en el medio, es un poco más complejo. el trabajo con las entrevistas, los que hacemos entrevistas, lo sabemos. La edición sin traicionar lo que se está diciendo, También ¿no? yo, otra cosa, yo he hecho he hecho bastante entrevistas con mi trabajo como periodista, crítico, Ujú, ya de la época del Amante y otras ujú, entrevistas que he hecho en otros medios, y siempre me gustó mucho ese trabajo de hacer entrevistas y después de grabarlas y recrearlas por escrito y tratar de ser fiel a lo que se habló, pero a la vez tenés que modificarlo y sí, editarlo. sí, sí. Y yo recordaba un poco ese trabajo Claro. cuando editaba la película. Sí, es apasionante, pero al mismo tiempo por momentos detestable. Juan Villegas y Mariana Eriginomovich, entonces, juntos estrenaron en Argentina J. Urondo,
un documental exquisito, valga la redundancia, ya que se trata de una producción gastronómica. Y Juan Villegas, No Matar. Ambas producciones, ambos documentales, están en la programación del Festival Internacional de Cine Independiente Porteño, el Bafisi. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y bueno, seguiremos atentos a lo que ocurra. Bueno, Gracias. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La cultura somos todos nosotros. Es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad. El Inca, la radio y la televisión nacional garantizan el desarrollo de nuestra cultura y el acceso a la información. Si se aprueba la reforma laboral, el fomento que estos organismos ya tienen asegurado corre peligro, haciendo que su financiamiento dependa de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Si el Inca se desfinancia, ¿quién nos va a representar en nuestras pantallas? ¿Quiénes van a contar nuestras historias? A pesar de que busquen silenciarnos con diversas leyes y decretos, los que hacemos la cultura no vamos a dejar de existir. Las políticas de fomento a la industria cinematográfica, teatral y musical existen en todo el mundo. ¿Por qué los políticos que en otros momentos históricos las han apoyado ahora quieren terminar con ellas? La cultura somos todos. No tiene partido, ni color, ni dueño. Es identidad. Es trabajo. Y es Argentina. Nos pertenece. Estamos con el guionista y director Diego Sabanés, junto a la periodista y editora española María Ángeles Fernández, dedicaron 5 años para entrevistar a Antín y a varios de sus colaboradores, así como para investigar, no solo en archivos, no solo toda la carrera de Antín y su trayectoria y su mirada, sino también reconstruir el cine argentino del siglo XX, ¿no? Cómo se transformó el cine argentino a partir del trabajo de Manuel Antín. Todo esto es el resultado de todo esto es el libro Manuel Antín, escritor de imágenes, Cortázar, Borges, Marechal y la generación que cambió el cine argentino. Aquí tenemos un ejemplar recién salidito del horno. Y bueno, del libro y de la figura de Antín, entonces de Manuel Antín, en el año del centenario de su nacimiento, hablamos ahora con Diego Sabanés. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julia. Contento de estar acá en el estudio. Por fin, siempre los veo del otro lado de la pantalla. Ahora me siento así como en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Como que entré en el otro lado del espejo. Bueno, ¿por qué un libro sobre Antín y en este momento? Bueno, en realidad es una confluencia de factores, digamos. Yo lo conocí a Manuel no porque haya estudiado en la FUC, en la Universidad del Cine, cosa que mucha gente cree. Yo estudié diseño, imagen y sonido, pero un periodista, Juan Pablo Chinelli, nos reunió para hacernos una nota cuando yo estrené mi primer largo, que se llamaba Mentiras Piadosas y estaba basada en cuentos de Cortázar, y entonces hizo una nota que era, 2 generaciones releen a Cortázar. Y nos reunió y a partir de ese momento, de esa charla, cada vez que pasaba
cerca porque mi mamá vive a la vuelta de la FUC, lo iba a saludar a Manuel y tomamos un café. Él siempre fue súper cordial, vos lo conociste, Sí. una persona no solamente muy culta, sino además muy cercana en el trato. Y claro, era tan interesante charlar con él que un día dije, tengo que empezar a grabar estas charlas porque no puede ser, porque era tan rico, ¿no?, lo que me contaba. Y en Madrid, donde vivo, digamos, y aunque hago proyectos acá y allá, la conocí a María Ángeles Fernández. Ella es una gran estudiosa de la obra de Cortázar. Entonces le dije, mira, tenés que conocerlo a Manuel, que hizo 3 películas sobre cuentos de Cortázar, y intercambiaron correspondencia y tuvieron una larga amistad con muchas idas y vueltas también. Y Sí. entonces, cuando ella lo conoció, dijimos, bueno, con todas estas charlas, las que empezó a grabar ella, más las mías, dijimos, bueno, hagamos un libro. Y pensamos que iba a ser algo de unos meses, una cosa por el estilo, pero claro, después nos dimos cuenta que había algunas películas de las que Manuel no quería hablar, o hacía como que no se acordaba de ciertas cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a visitar hemerotecas, a rastrear por otros lados, con entrevistas del momento en que las películas se estrenaban. Y también descubrimos, que vos sabés que esto pasa un montón, que Manuel desarrolló proyectos que después no llegó a filmar. Y entonces algunos de esos proyectos eran muy interesantes y además de algunos habían quedado guiones escritos, por ejemplo. Entonces era interesante asomarnos también a los proyectos no filmados. Y así el libro fue creciendo y llegó un momento que era el libro de nunca acabar, porque siempre encontrábamos algo más. Tenía que poner el punto final en algún momento. Vos sabés que, fuera de broma, lo pusimos como 4 o 5 veces porque de pronto decíamos, bueno, listo, ya está, terminamos. Y de golpe encontrábamos... Aparecía algo más. Sí, pero por ejemplo, encontramos una carta, un intercambio de cartas entre él y Victoria Ocampo, que estuvieron a punto de filmar una película juntos. O sea, no filmarla Victoria, sino filmarla Manuel a partir de un relato de Victoria, no ficcional, sino, digamos, un pasaje de la historia de su familia, que años más tarde fue filmado en otra versión por Teresa Anchorena, que fue Felicitas. La primera versión de Felicitas, Victoria quería que la dijera Manuel porque le había encantado Don Segundo Sombra. Entonces en nuestro libro tenemos un texto que escribió especialmente Victoria Campos sobre la película Don Segundo Sombra, y teníamos, bueno, las cartas y demás. Entonces, claro, cuando uno encuentra esas cosas, decís, ¿cómo no vamos a poner la relación de Antín con Victoria Campos aunque el proyecto no se haya concretado? Bueno, con esa trampa de cómo no vamos a poner nosotros seguíamos encontrando perlitas y sumando. Sí. Y bueno, finalmente esta obra que llega ahora en este momento fue una coincidencia que Mira, con el centenario. Claro, en realidad, sinceramente, nosotros pensábamos que mientras seguíamos alimentando el libro y puliéndolo y también resumiéndolo, porque hubo un momento donde el libro era demasiado voluminoso, entonces Eudeva, la editorial que lo publica dentro de su colección Cosmos, que es la colección que tiene dedicada al cine, nos pidió que lo redujéramos. Entonces, bueno, lo redujimos. Entonces hubo varias idas y vueltas, pero pensamos que iba a ser un libro para festejar con Manuel sus 100 años, porque vos sabés que él falleció a los 98 y pico. Con lo cual, en un momento dijimos, bueno, lo podríamos haber publicado en ese momento, y dijimos, bueno, no, esperemos y que sea el libro de sus 100 años, pensando que él iba a estar todavía con nosotros. Y luego, también lo que pasó es que cuando falleció, encontramos algunas cosas que no estaban incluidas en el libro. También esto en parte de la generosidad de María Marta Antín, que nos entregó algunas cartas y documentos, digamos, que nos permitieron encontrar cosas que eran muy sorprendentes. Por ejemplo, el manuscrito original de Cortázar de los diálogos de Circe, que vos sabés que ellos escribieron juntos ese guión en Sestri Levante, una ciudad italiana donde había una muestra de cine latinoamericano en los años 60. Y claro, Cortázar se llevó esa especie de guión, que yo supongo que sería una escaleta, a París y escribió todos los diálogos, 52 páginas de diálogos, y se los mandó por correo a Manuel. Pero claro, vos viste que las películas de Manuel, sobre todo las primeras, no se hablaba mucho. No. Entonces, ¿qué hizo Manuel? Fue haciendo como una selección y una especie de edición de los diálogos, pero el original, que era mucho más extenso, está inédito hasta el día de hoy. Bueno, nosotros tuvimos la suerte,
por María Marta Antín de leerlos, y entonces, claro, eso nos permitió también hacer algunas deducciones, comparar un poco la película terminada con lo que eran esos diálogos, y bueno, y eso también hizo que finalmente el libro terminara presentándose ahora en el año del centenario. También el año pasado yo hablé con Javier Portafus y le dije, mira, tenemos este libro, yo creo que... El director del Bafisi. El director del Bafisi, claro, creo que el Festival de Cine Independiente es el lugar, digamos, natural para que se presente un libro para una persona como Manuel, que fue primero un cineasta independiente, pero también después director del Instituto de Cine durante la recuperación de la democracia y finalmente fundador de una escuela de la que han salido una enorme cantidad de directores en activo. Entonces, la carrera de Manuel realmente es un auténtico pedazo de la historia del cine nacional. Muy, muy prolífica, sí, absolutamente, muy rica y muy variada también. Ahora, en el trabajo con María Ángeles Fernández, ¿no? ¿Cómo se dividieron los roles? ¿De qué manera compatibilizaron trabajar? Bueno, porque es un libro escrito a 4 manos. Sí, vos sabés que es muy curioso, porque yo hace 3 años publiqué con José Miguel Onaindia otro libro, la misma colección, sobre Beatriz Guido. Sí. Y en ese caso nosotros nos dividimos más la tarea, o sea, conversábamos mucho, buscábamos documentos, digamos, discutíamos en el sentido creativo, ¿no?, de la discusión, y después cada uno escribía como un capítulo. Él se volcó más hacia la parte literaria y la gestión cultural, y yo hacia la parte cinematográfica. Pero en este caso no, con María Ángeles fue una auténtica escritura, casi te diría frase a frase, estando los dos sentados a lo largo de muchos domingos. Es un libro escrito los domingos. Se podría llamar el libro de los domingos. Porque María Ángeles ella en realidad es española, pero cuando tenía creo que 4 o 5 años su familia emigró a Argentina, se instaló en la Patagonia y ella se crió ahí. Después vino a La Plata a estudiar periodismo. Trabajó aquí en algunas agencias de noticias hasta principios de los años 80 y después volvió a España, desde entonces vive ahí. Entonces, claro, ella tiene un piso en el barrio de Lavapiés, un barrio muy pintoresco, y yo todos los domingos me iba ahí a comer. Ella cocina muy bien, además de ser editora, es cocinera, y entonces nos pasamos literalmente las tardes charlando con cada uno de estos hallazgos, o viendo las películas y transcribiendo sobre todo las charlas que grabábamos con Manuel, que esas las grabábamos en Buenos Aires. Cuando uno de los dos venía, íbamos o a la FUC o a un restaurante donde siempre almorzaba Manuel todos los días allá en San Telmo, y charlábamos y después desgrabábamos. También en un momento se nos ocurrió algo que fue muy interesante, que fue hablar con otras personas que hubiesen participado en esas películas con Manuel. Y eso enriqueció muchísimo el libro, porque fue sumar también otros temas, porque por ejemplo con Dora Baret, que hablamos sobre la película Intimidad de los Parques, hablamos mucho sobre las escuelas de teatro y el cambio en la forma en que se enseñaba dirección de actores en el Buenos Aires de la década del 60. Con Víctor Laplace y Ana María Pico hablamos sobre las listas negras y los actores exiliados, las prohibiciones. Entonces esos temas iban complementando las declaraciones que teníamos de Manuel. Entonces se iba armando con una especie de ida y vuelta. Y uno de los testimonios más curiosos que tenemos, más valiosos diría, es de Ricardo Aronovich, que era el director de fotografía de muchas películas, no solamente de Manuel, sino de la generación del 60. Así que, y tengo un dato curioso, porque cuando lo entrevisté fue por teléfono, no viajé a París, hubiese querido, pero no fui a París, lo entrevisté por teléfono, él vivía ahí hace décadas. Sí, mucho. Y entonces me pidió que cuando transcribiera la grabación y la editara, se la mandara para revisarla. Y me devolvió el texto revisado, donde corrigió la escritura de algunos nombres, corrigió alguna frase y me corrigió, por ejemplo, la puntuación. El uso del punto y coma. Para que veas genio y figura, o sea, la minuciosidad de su trabajo hasta ese punto, ¿no? A mí esto me encanta. ¿Cuánto influyó Manuel Antín en tu métier como director, como guionista? Mira, yo creo que cuando rodé Mentiras Piadosas yo era muy chico y de alguna manera era un poco ingenuo. Tenía mucho fervor, pero bastante menos conocimiento del lenguaje cinematográfico del que tengo hoy, no solamente por otros trabajos que hice, sino también por seguir estudiando y seguir dando clases, que viste que cuando uno da clases es como que... También aprendes, sí. Sí, aprendes mucho más que cuando eras estudiante, ¿no? Yo creo que aprendo más como profesor que como estudiante. Y entonces cuando nos juntó
Juan Pablo, para esa nota, yo sentía que Manuel había sido muchísimo más moderno y arriesgado que yo, digamos, él con su primera película que yo con la mía. Y en ese sentido me di cuenta que yo tenía mucho que aprender. No sé si, digamos, por un lado te podría decir del compromiso de Manuel, que era una persona que no dejó de buscarle la vuelta a lo largo de su carrera para seguir haciendo cine, Sí. con estrategias muy diversas. Algunas de ellas después él medio como que se había arrepentido, pero en su momento era una manera de sostener una profesión en un país tan inestable como el nuestro. Y esa perseverancia me parece una enorme lección. Y después, cuando uno vuelve a ver sus primeras películas, los juegos que hace con el montaje, los juegos, por ejemplo, de plano y contraplano, donde un personaje está en un momento y el otro está en otro tiempo, esos juegos al día de hoy siguen siendo una lección de cine. Muy vanguardista era. Total. Sí, claro. Bueno, hay otros referentes fundamentales del cine argentino que tengas en vista, en el radar, como para futuros libros. Mira, esto de publicar libros fue medio una especie de formación profesional, porque viste que cuando a uno le interesa algo, supongo que a ver te habrá pasado también o te pasará, uno empieza como a escarbar, a tirar del hilo, ¿viste? Las vocaciones tienen eso, ¿no? Que se transforman en obsesiones fácilmente si uno no se controla. Y bueno, y así surgió esta idea de las publicaciones, porque me interesó mucho investigar sobre la década del 60. Para mí es un periodo impresionante. Por supuesto lo es a nivel internacional, no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que acá en Argentina tendríamos que volver un poco a revisar toda la producción cultural que se hizo en esa década, que fue realmente prodigiosa. Yo tuve la suerte de trabajar con Marilú Marini y en las pausas, sobre todo los fines de semana, cuando rodamos en San Luis, le preguntaba de todo, pues ella fue una de las pioneras, digamos, del happening, toda la vanguardia del Ditela. Y es el día de hoy. Hace poco estuve tomando el té en casa de Cado Kotzer, que también me cuenta un montón de cosas. O sea, yo cada vez que me cruzo con alguien que vivió en esa época, aprovecho para preguntarle, porque me parece una época fascinante. Trabajé también con Mari Tapia, una actriz y diseñadora de moda, que fue la protagonista de mi primer corto, cosa que casi nadie sabe, con el que gané un premio, todo esto cuando era estudiante. Pero ahora estoy investigando sobre otro personaje también de la década del 50, 60 y 70, en este caso un bailarín. No voy a contar mucho todavía porque estoy en plena efervescencia con eso, investigando en archivos, entrevistando a gente que lo conoció, y estoy fascinado. Es una historia impresionante. Quiero ver si hago un documental, una ficción. Estoy trabajando ahí con Marcelo Camaño, un guionista también importante. Y con él tengo también hay otros proyectos dando vueltas. Viste que uno no para de darle a la manijita. Vos sos incansable. Diego Sabanés, guionista, director, escritor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, felicitaciones por el lanzamiento de este libro entonces. Bueno, muchas gracias. Decir simplemente que lo vamos a presentar en la Feria del Libro, si puedo decirlo, este sábado a las 5 y en el Centro de Cooperación el viernes a las 7 de la tarde. Son dos actividades gratuitas y abiertas al público, así que si alguien quiere venir a conversar con nosotros, con Josefina Delgado, que va a estar ahí como invitada, con Víctor Laplace, hacemos también esta invitación para toda la audiencia. Perfecto, extendida la invitación, entonces nos despedimos de Diego Sabanés. Gracias, Diego. No, a vos, por favor. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¿Alguien sabe lo que es el pensamiento lateral? ¿Nadie? ¿Y qué tal estás? Volviéndome un poco loco, así que voy a terminar en el consultorio seguramente. Sosa, soy Julia Espósito. ¡Julia! Me gustaría que habláramos de lo que me contó el otro día. Es la segunda sesión seguida que no nos vemos y bueno, creo que es mejor que no hablemos por aquí. ¿Dónde está Sosa? No sé, no la tengo. El pensamiento lateral es una herramienta que nos invita a no hacer suposiciones subjetivas. ¿Cómo tenés el mundo? Llevo 5 días atada a una columna, con una mano que se me está pudriendo, un pie jodido, meada encima. Yo que vos le digo lo que te están preguntando. Todo lo tengo que hacer yo. Los preconceptos no son más que obstáculos que impiden el razonamiento libre. Hasta que llegaste a la ciudad. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Director, productor, guionista Luis Puenzo falleció ayer martes a los 80 años. Fue uno de los artífices de la Ley de Cine de 1994, también presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y sobre todo fue el realizador de La Historia Oficial, que ganó el primer Oscar al mejor film extranjero para el cine argentino. La Historia Oficial tuvo como director de producción a Marcelo Piñeiro, cuando todavía no se había iniciado como director. Ambos, Puenzo y Piñeiro, entablaron un vínculo que se prolongó más allá de los rodajes. Por eso hoy convocamos a Marcelo Piñeiro para recordar a Luis. Hola Marcelo, bienvenido. Estás muteado, el micrófono. No te escuchamos. Ahí está. Perdón. Ahora sí. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Mira, en principio, antes que nada, nos gustaría que trazaras una semblanza de Luis, a quien, bueno, conociste hace ya 50 años, ¿no? Prácticamente. No tanto, pero casi. Te digo. Mira, Luis, yo creo que es no solo es uno de los grandes directores del cine argentino, creo que también es una figura que no tiene reemplazo. Uh-huh. O sea, Luis hizo La Historia Oficial, que yo creo que sigue siendo hoy una de las grandes películas del cine argentino, sin duda está entre las mejores, más allá de sus premios, ¿no? Sí. Por lo que es, hace muy poquitos días, a propósito del 24 de marzo, en la ENER, que hicieron una proyección de La Historia Oficial ante chicos de 20 años, muchos de ellos que no lo habían visto nunca, y uno notaba cómo la película sigue interpelando del mismo modo que lo hizo en la oportunidad de su estreno. Y no podía evitar pensar en ese momento, y justo esta semana también muere Luis Brandoni, que también fue protagonista de grandes películas argentinas, que sin películas como La Tregua, como La Historia Oficial, como La Patagonia Rebelde, como Juan Moreira, como Sur, El exilio de Gardel, no seríamos la misma sociedad. Uh-huh. Si esas películas no hubieran existido, no seríamos la misma sociedad. Y estos directores, y Luis Puenzo en ese sentido yo creo que era una figura muy señera de ellos, eran tipos que realmente uno podría definir como intelectuales en el mejor de los sentidos, en el sentido de que realmente no eran solo directores de cine, no eran solo hacedores de películas. Tenían una visión del mundo, un alto compromiso con su época, con su tiempo, con el tiempo que les tocó vivir. Y Luis, que era un tipo que, digamos, después de ganar el Oscar, de ser un exitosísimo director publicitario, podía dedicarse a su carrera a sí mismo y a nada más. Sin embargo, en el 94 puso toda su energía para sacar una ley del cine que pusiera a la Argentina a la vanguardia en lo que era legislación cinematográfica, y claramente no lo hacía pensando en él. Uh-huh. Lo hacía pensando en el cine argentino, lo hacía pensando en la Argentina, en la sociedad, y en los futuros cineastas. Esa ley del cine cambió por completo el panorama de cómo hacer cine en Argentina. Totalmente. Le abrió la puerta a montones de realizadores, después, ¿no? Ser presidente del INCAA, creo que también él tenía su diagnóstico de que el cine argentino, a partir de la ley, había logrado muchas cosas, pero también había caído en problemas. Y él tiene un diagnóstico de resolverlos. Lamentablemente, a los pocos días de asumir, vino la pandemia. Uh-huh. Y la pandemia paralizó toda la actividad, puso a la gente de cine en una situación de mucha desesperación. La gente de cine vive de su trabajo, digamos, y de pronto se cortaba toda posibilidad de hacer. Y bueno, hubo una situación muy tensa entre el cine y el instituto, que le pedían al instituto cosas que el instituto no tenía manera de resolver. Y lamentablemente Luis no pudo hacer lo que hubiera querido hacer, que si lo hubiera podido hacer, creo que hoy en el cine no estaríamos con los problemas que estamos. Uh-huh. Creo que hubiera dejado un instituto mucho más sólido, y un cine más sólido, en el sentido que tiene que ver más con la relación con el instituto, y no hubiera sido tan fácil de romper y de paralizar
como lo fue, como lo es ahora. Como lo es ahora, exactamente, sí. Entonces, como te decía, Luis Puenzo era un tipo profundamente comprometido con su tiempo. Las películas que hizo, que no es solo La historia oficial, también hizo El viejo gringo, una película que reflexionaba sobre los procesos de liberación en Latinoamérica, particularmente en México, La peste, sobre una reflexión honda sobre los totalitarismos. O sea, es un director con una enorme ambición, pero con una profunda sintonía con su tiempo también, y muy preocupado por su tiempo. En ese sentido, por establecer un diálogo con la sociedad para reflexionar sobre lo que nos pasa. La historia oficial, en cierto sentido, fue muy de avanzada la reflexión. O sea, en el momento que la historia oficial se empieza a pensar y que se estrena, el tema de los chicos apropiados por la dictadura era un tema que la mayor parte de la gente creía que no era cierto, o decía creer, por lo menos. Y lo puso en el tapete, y las abuelas mismas, las abuelas de Plaza de Mayo, reconocen que la película fue clave para que pudiera aumentar la gente que se acercaba a ellos queriendo saber cuál era su verdadero origen. Lo puso en el tapete en la discusión, lo puso en el centro, a su vez con una obra de un enorme contenido artístico, que hace que 40 años después sigue estando absolutamente vigente. No, y bueno, muy arriesgada también, ¿no? Incluso por el momento que les tocó atravesar. Bueno, vos estabas en la producción de la película, pero digo, ustedes ya habían fundado una productora juntos en 1980 y atravesaron realmente momentos muy terribles durante el rodaje de la película, ¿no? Que fue casi clandestino, el mismo Puenzo nos lo contó a nosotros. Eran momentos difíciles, era la dictadura, hubo amenazas, etcétera, pero digamos, a esta altura podemos decir, son anécdotas. Lo importante es que no pudieron parar que se haga la obra, que era lo importante. Y la obra estuvo, y la obra conectó fuertemente con la sociedad argentina, generó polémica, es una película muy discutida, y está maravilloso que así sea. Claro. ¿No? Es hermoso cuando una película genera polémica, porque sí que importa. Claro. Para estar a favor, para estar en contra. Pero yo lo que siento esta semana, lamentablemente con la muerte de Luis, yo aparte de Luis lo conocía mucho, lo quería mucho, lo quiero mucho. Fue muy, muy, muy importante en mi vida, pero yo creo que es mucho más que eso. Quiero decir, lo mismo pienso de Brandoni, a quien no conocía, ¿no? Claro, vos no filmaste con Brandoni, ¿no? No conocía personalmente, quiero decir, sí lo sabía, lo admiraba mucho como actor, pero nunca tuve un trato personal. Pero también un tipo preocupado por su época, queriendo dar testimonio de su época. Después, si uno está de acuerdo, más o menos, con su mirada, es otro tema que no importa. Absolutamente. Lo importante es su actitud como artistas. No eran tipos que tenían una relación frívola, superficial con su hacer. Por el contrario, estaban fuertemente comprometidos con su hacer. Y esa generación que fue muy fuertemente así, uno siente que tiene muy pocos reemplazos, ¿no? Que en general... Yo diría que son irreemplazables, diría. Parece un lugar común. Pero cuando digo reemplazos quiero decir tomar la posta, ¿no es cierto? No reemplazarlos. No. En ese sentido lo digo, ¿no? Continuadores, y con esa fuerza y esa claridad, aunque estaban en terrenos, lo dijimos al comienzo del programa de hoy, ¿no? Que se lo dedicamos a ambos. Aunque estaban ideológicamente, si querés, en terrenos totalmente distintos, Luis Puenzo y Luis Brandoni, estos últimos años, antes no. Eran fuertemente demócratas. Pero claro, fuertemente demócratas y con un gran respeto por las ideas del otro. Exactamente. O sea, no compartir las ideas del otro no quiere decir no respetar las ideas del otro. Y yo creo que es maravilloso tener ideas diferentes y poder polemizar sobre esas ideas, inclusive desde las obras. ¿No es cierto? O sea, que las obras polemicen entre ellas. Eso es una sociedad democrática.
Eso es la libertad de verdad. Claro. Poder disentir, poder intercambiar ideas. Uno siempre aprende del otro. Inevitablemente uno aprende del otro. Si lo escucha. Claro, ahora si lo niega, si lo escucha, entonces no. Pero si uno lo escucha, siempre aprende del otro. En tu caso, ¿qué aprendiste de Luis Puenzo? Porque vos Todo. llegaste a la dirección después, y bueno, también desarrollaste una carrera muy exitosa, si me permitís la palabra. Pero ¿qué aprendiste de Luis? Mira, yo ya había estudiado cine y quería ser director de cine. Yo cuando llegué a vivir a Buenos Aires estaba medio perdido. Y empecé, tuve la suerte de poder empezar como ayudante de producción en la productora de Puenzo de publicidad. Y muy poco tiempo después, esto que te estoy diciendo, cuando yo empecé a trabajar fue más o menos en agosto, septiembre del 78. Y ya 2 años después, ya Puenzo había liquidado esa productora, armaba otra y nos asociábamos. Y siempre el deseo fue hacer, o sea, la publicidad nos divertía, nos gustaba, estaba bien, nos permitía probar cosas, etcétera. Pero básicamente, el deseo era hacer películas. De todo el equipo de la productora. Obviamente liderado por Puenzo. Puenzo era un líder. O sea, no era solamente, era un líder, tenía y todo ese equipo, que éramos todos chicos muy jóvenes en ese momento, teníamos 24, 25 años, nuestro deseo era el largometraje. Y yo con Puenzo, personalmente, aprendí todo, si bien no había estudiado cine y veía cine como un enfermo, en realidad aprendí todo de él. Pero sobre todo, cómo encarar la profesión, cómo entenderse como cineasta, como realizador. Y en ese sentido, después, viste, la vida nos puso a cada cual en su camino. Siempre mantuvimos vínculo, pero hemos discutido muchísimo, polemizado muchísimo, y nos hemos criticado el uno al otro muchísimo también. Pero siempre yo encontré en Luis una reflexión nueva, una manera de mirar diferente, para cualquier punto, para cualquier cosa que estuviéramos hablando. Y un tipo que no se vencía nunca, jamás lo daba por vencido. Tenía un espíritu muy batallador, Luis, por otro lado, ¿no? Y hablaba con uno de los hijos y decíamos que si se hiciera una película sobre la vida de Luis, debería llamarse Una batalla tras otra, porque realmente era un tipo batallador que iba siempre al frente, que jamás no entendía el concepto de darse por vencido, ¿no? Había que ir adelante, resolver las cuestiones, y de una energía inagotable. Yo creo, no sé, vos lo habrás tratado en los últimos tiempos, yo apenas desde el periodismo, pero en la última entrevista que hizo, donde él decide, bueno, después de mucho tiempo de no conceder entrevistas ni aparecer públicamente, decide hablar conmigo aquí en este espacio, y en ese mismo momento, ahora te escuchaba y dije, claro, él dio batalla hasta el último minuto, porque ese día, en esa entrevista, él dijo que tenía 2 películas más para filmar, sin desconocer la gravedad de su cuadro de salud y lo que estaba pasando. Pero dijo eso, lo digo y me emociono, porque es cierto, era un batallador. Era un batallador. Y él tenía de verdad el proyecto de una peli y quería hacerlo. Y la verdad, yo lo único que le podría criticar hoy a Luis es que no hizo muchas más películas que la que hizo. Porque me hubiera encantado que hubiera muchísimas más películas de Puenzo. 2, 3, 5, 10. Claro.
Pero él, bueno, priorizó la ley del cine, priorizó cosas que justamente hablan también de la generosidad, ¿no? O sea, generosidad es una palabra que por ahí no es la que aplica, pero sí la responsabilidad que él sentía hacia el cine argentino. Sí. Él sentía que el cine argentino, con la historia oficial, que le había dado todo, y que todo eso que había recibido necesitaba que él diera. O sea, las cosas son así, no es todo para mí, perinola y chau, lo demás que reviente. Exactamente. ¿Viste? Es un ida y vuelta. Si recibo, tengo que dar. Y eso también te habla de la altura moral del tipo, ¿no? Que realmente era un personaje enorme. Enorme Luis Puenzo. Marcelo Piñeiro, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de este homenaje a Luis Puenzo, por tu testimonio y bueno, también por tu cine y tu compromiso. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco muchísimo. Sé que este debe ser un momento difícil para vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julia, y gracias por recordarlo a Luis. ¿Cómo no? Bueno, seguimos entonces ya con este homenaje, pequeño homenaje a Luis Puenzo en la voz y el recuerdo de Marcelo Piñeiro, otro gran cineasta de la Argentina. Nos despedimos hasta la semana próxima en otro nuevo encuentro de GPS Audiovisual Radio. Los esperamos, les agradecemos que nos acompañen y bueno, gracias por estar aquí y seguirnos.